tanto está posicionada la marca, evaluarla. Yo creo que si quieren un caso típico de una marca que pudiéramos considerar como notoriamente conocida, creo que es el caso TEC, que tiene bastantes activos en cuestión de derechos marcarios, deben de tener, yo creo que fácil unos 1000 solicitudes entre marcas, avisos, etcétera, y pudiéramos aplicar este caso de notoriamente conocidas. Hay otra figura que manejan ciertas legislaciones, que es la marca renombrada, que es aquella que de alguna manera el público en general la conoce. Algunos países dicen que la marca notoriamente conocida es más importante que la renombrada, otros dicen que la renombrada es más importante que la conocida, y hay otra que no puse aquí, que es la famosa. ¿Cómo es el caso México? En México una marca es famosa cuando un determinado público la conoce, es decir, yo hago cajeta y los consumidores que consumen dulce conocen mi producto, se considera famosa. Pero, por ejemplo, yo hago cajeta Coronado, en todo México conocen a mi cajeta, pues ya hablamos de una marca notoriamente conocida. Y así es como se les va dando la característica de marca. ¿Qué es lo importante de estas marcas? Que rompen el principio de ser para un determinado producto. Hoy por hoy, si ustedes analizan el caso Andrea empezó siendo una marca que lo tenían protegida para zapatos, y hoy por hoy ya vende ropa, y hoy por hoy ya vende bisutería, porque se posicionó tanto que le ha dado esta libertad de poder utilizar esta gama de productos y ponerle el mismo nombre. Entonces, existe un procedimiento para decretar la notoriedad en México, y muchos países la reconocen sin necesidad de que esté decretada. Entonces, Coca-Cola pudiera ser otro caso. Marcas que tenemos consideradas en México como notoriamente conocidas es Chivas, el equipo. Tenemos Chivas el whisky, también. Andrea, Flexi se quería decretar como notoriamente conocida, estaba en un proceso. Y creo que Maicena. Y creo que, les digo, el caso TEC creo que pudiera ser un buen ejemplo para solicitar una notoriedad de marca. ¿Por qué? Porque tiene muchas características. Para empezar, tiene suficientes activos que pudieran tener un buen portafolio de marcas, en primera. Segunda, ya tiene un posicionamiento porque a nivel de educación la gente lo ubica. Y tercera, si tú preguntas, bueno, ¿dónde está situado el TEC? Te dicen en qué zona está y bueno, tiene buen posicionamiento. Creo que puede ser un buen caso interesante para que se decretara una notoriedad. Y bueno, no todo puede ser marca. Aquí viene la parte buena. No todo puede ser marca, y entonces existen muchas limitaciones para el registro de marca. En México tenemos 17 impedimentos más uno más que tenemos por ahí. Pero bueno, a nivel mundial, como vamos a hablar ahorita, tenemos 5. ¿Okay? Primero, que no se trate de cuestiones genéricas, que no se trate de cuestiones descriptivas, que no induzca ese nombre a un error, que no vaya en contra del orden público. Eso es muy importante. A mí me tocó el caso de una marca, les voy a decir el nombre. Era una marca que querían registrar que se llamaba Mi-Arte. ¿Okay? Cuando llega la marca y la quieren registrar, si tú la lees, dice Mi Arte. ¿Okay? Porque nosotros cuando leemos las marcas, seamos sinceros, como consumidores nos decimos Mi-Arte. No, el guión sí es una separación de dos palabras, pero cuando lo dices crea como una misma frase, ¿no? Ortográficamente no te da la connotación para que lo digas diferente. Entonces el señor quería registrar Mi Arte para camisetas, porque era un chavo que hacía camisetas con diferentes estampados. Por eso es que cuando llega con el examinador le dice, oye, no, o sea, esto va en contra del orden público, ¿cómo te voy a dar la marca Mi Arte? Entonces requiere al señor, y el señor decía, es que yo hablo de mí, de posesión, del arte que yo realizo. Total, que el señor va conmigo y estaba muy indignado porque dice que cómo le estábamos cortando que la registrar. Realiza el señor una muy buena contestación poniendo sus argumentos y bueno, la marca sí se registra. Pero a simple vista, como examinadores, nuestra función es ver las marcas de manera alternada y como la vería el consumidor común y corriente, ¿no? Entonces, primero cuando el examinador la vio y dijo, Mi Arte, dijo, no, o sea, ¿cómo la vamos a otorgar como instituto? Pero bueno, la marca sí se otorgó. Aquellas que sean banderas, escudos y armas. A mí me tocó otra marca, hablando de armas, que era para un grupo que decía los judiciales del norte, y estaban los tipos así encañonados. Entonces, obviamente si nosotros consideramos que puede tener alguno de estos impedimentos, puede ser susceptible de que el registro se niegue. Pero ahorita vamos a hablar de lo interesante, no todos los países examinan las solicitudes de igual manera, entonces ahí es donde podamos utilizar la propiedad intelectual. Y bueno, nuestra función principal es generar una estructura del sistema de marcas que sea homogenizado para todos, porque generalmente las marcas tienden a traspasar fronteras, es decir, el titular de una marca lo que quiere es crecer y poder exportar su producto y poderlo vender, etcétera. Entonces hay que crear un sistema de marcas que sea general para todos. ¿Por qué creamos un sistema? Cuando ustedes vieron el primer módulo hablaron del Convenio de París. El Convenio de París
es nuestro convenio madre, por así decirlo. De ahí nace la propiedad industrial. Y ahí nace porque ahí habla de patentes, habla de marcas, habla de denominaciones de origen, incluso habla un poco de infracciones, pero bueno, el convenio de París es un poquito viejito y ya que teníamos el convenio de París que nos hablaba de las figuras, pues tendríamos, y de la protección, ahora nos faltaba homogeneizar criterios. Entonces tendríamos que realizar ciertos tratados que hablaran de cómo íbamos a homogeneizar, y uno de ellos es NISA, que ahorita lo vamos a hablar. Otra cuestión, y que era importante, cada país tenía su cierta forma de presentación, y se crea otro convenio que se llama el TLT, que es el Tratado sobre Marcas. Pero ya teníamos un convenio que nos diera protección, ya teníamos un convenio que nos homogenizara, y ahora ¿qué creen que pasaba? Que empezaba a haber infracciones en cuestión de las marcas. Como las marcas empezaban a traspasar fronteras y venían muchos productos que eran de otro país, que tenían la marca registrada y entraban a México y los empezaban a copiar, pues ahora había que poner límites para que eso no fuera un uso desmedido de la marca. Y es cuando se crea el ADPIC. Voy a hacer nada más un paréntesis en ADPIC. ADPIC es el acuerdo de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es decir, aquí hablamos de todas las posibles infracciones que pueda haber con cualquier cuestión de propiedad intelectual. Es decir, el ADPIC me da requisitos mínimos que cada país contratante debe de tener para que no se infraccione. Y aquí es donde entramos con muchas cuestiones que tienen que ver con medidas en frontera y acciones que estamos haciendo como instituto para evitar que entre mercancía que pueda contener marcas que perjudiquen a los titulares de derechos. Y bueno, generalmente cuando se presenta una marca en todos los países realizamos dos exámenes. Un examen de forma, que en algunos países se llama examen de motivos absolutos, que es de donde verificamos lo más mínimo, que sea una solicitud presentada, que venga firmada, que me diga qué es lo que quiere proteger y que me señale la marca. Los requisitos mínimos que debe tener una solicitud. Y lo principal, que venga pagada, ¿okay? Porque sin pago no hay registro. Y otra cosa importante, esto le llamamos motivos absolutos. Y hay otros que se llaman los motivos relativos. Los motivos relativos se refiere al fondo, qué tan susceptible es que se registre la marca. Estos motivos relativos varían de cada país en su estudio. Por ejemplo, en México realizamos examen de ambos, de motivos absolutos y relativos, o forma y fondo, como le quieran decir. En la Unión Europea solamente realizan el examen de motivos absolutos. Es decir, yo presento una marca en la Unión Europea, pido la protección, y ellos me dicen, no es genérica, no es descriptiva, no induce error, no me da, se me fue la palabra, no es genérica, no es descriptiva, no induce error, se ve distintiva, la publico. Después de la publicación, si nadie se opone, yo la otorgo. ¿Ok? Y el caso de los motivos relativos se refiere a, verifico la marca en cuestión de forma, y además verifico que no invada derechos de terceros. Esta parte de motivos relativos es el caso México. Entonces, nosotros sí realizamos el hecho de que no sea genérica, no sea descriptiva, pero que tampoco haya otra marca en el mercado igual. En el caso de la Unión Europea dice no, a mí no me interesa. Si el titular del que ya está en el mercado se siente invadido por la marca que yo acabo de otorgar, que él interponga su oposición. Y ese procedimiento de la oposición da la pauta a que haya marcas que subsistan en el mercado o haya marcas que no se otorguen. En el caso de México, toda la carga la tiene la autoridad, tiene que decidir si la da porque no tenga impedimento o porque exista otro igual. Entonces, creo que la tendencia internacional va a que todas las oficinas solamente analicemos motivos absolutos, porque a veces los motivos relativos pueden llegar a ser tan rígidos que a lo mejor pudiéramos impedir que un producto esté en el mercado cuando el titular de esa marca no se siente invadido en el derecho. Entonces, es importante que sepan que en la mayoría de los países el examen que se realiza solo es solo absoluto, solamente determinan que pueda tener sus cuestiones de forma perfectamente llenas y que no sean genéricos, etcétera. En el caso México, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque si ustedes deciden ir a registrar una marca en estos países, pues que sepan que van a tener a lo mejor una apertura diferente en cuestión de examen. Y bueno, si por ejemplo ustedes tienen una marca en la Unión Europea, alguien más registra una similar, hay un procedimiento que se llama el procedimiento de oposición, es decir, yo me opongo a que la oficina la otorgue. Ese procedimiento de oposición, por así decirlo, se ve ante un tribunal que forma parte de los mismos institutos y bueno, se realiza a través de esta gráfica que estamos viendo, en el que se presenta un escrito, se admite. Si ustedes quieren llamarlo, es un mini juicio y al final de cuentas ese tribunal va a decidir si ambas marcas pueden subsistir o no pueden subsistir. ¿Cuántos procedimientos de oposición se presentan? Perdónenme, aquí les doy un ejemplo.
Por ejemplo, en la OAMI en el año pasado se presentaron 17,000 procedimientos de oposición. Pero los procedimientos de oposición llegan a ser mínimos en relación a las marcas que se protegen. Entonces, la OAMI es la Oficina de Armonización del Mercado Interior, ahorita la vamos a ver cómo más o menos funciona, y es un caso muy interesante y creo que es de los casos que deberían de replicarse en muchos países porque son registros rápidos y son registros que de alguna manera permiten que el titular pueda tener la marca rápidamente posesionada. Ahora bien, para que ustedes saquen un producto al mercado, les hablaba que había convenios que nos permitían garantías mínimas para proteger las marcas, como era el Convenio de París. Pero cuando ustedes registran un producto o un servicio, como bien les decía, no es para todo. Hay rubros, hay categorías. A eso se les llama clases. La clase determina en dónde voy a explotar mi marca. Y esa clasificación es administrada por la OMPI. Ya les hablaron de la OMPI en el segundo módulo. Y la OMPI, que tiene su sede en Ginebra, administra dos convenios. Uno de ellos es el convenio de la clasificación internacional de Niza y otro es la clasificación de Viena. ¿Qué es la clasificación de Viena? Es la clasificación de los elementos relacionados con diseños. ¿Okay? Si ustedes, por ejemplo, van a presentar una marca que tiene un diseño, ese diseño lo vamos a clasificar. Y la clasificación de Viena, todos los países que formamos parte de OMPI, en su mayoría la tenemos y nos permite determinar en dónde cabe cada elemento gráfico que un titular quiere proteger. La clasificación de Viena es sumamente compleja y nosotros formamos parte de la clasificación de Viena allá por el año 2003 todavía. Les voy a decir cómo hacemos el examen de la clasificación de Viena. Antes de poder clasificar todos los logotipos, porque la clasificación de Viena es muy interesante, se clasifica por grupos, subgrupos, subclases y subniveles. Entonces, vamos a suponer, yo tengo un elemento gráfico, vamos a suponer es un círculo y ese círculo tiene un sol. Viena me va dando una clasificación para cada uno de los elementos. Entonces realizábamos el examen de la siguiente manera, poníamos todos los logotipos que eran como soles y empezábamos a ver cuál era el mejor. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos logotipos creen que teníamos en una mesa? Muchísimos. Hoy por hoy ya tenemos toda la información digitalizada. El que recibe el examen de logotipo lo ve, lo clasifica, lo mete al sistema y automáticamente le dice si hay antecedentes o no. ¿Por qué? Porque son muchísimas las marcas mixtas que llegan. Recibimos alrededor de 50,000 solicitudes de marca en el año, de las cuales les puedo decir que yo creo que fácil el 30,000 deben de ser mixtas, cuando mínimo. Entonces, esta clasificación de Viena tiene varias ventajas. Bueno, nos permite tener información o archivos codificados que sean únicos y que nos permiten hacer una búsqueda rápida de los diseños. Porque anteriormente, les digo, poníamos en la mesa todos los diseños y se empezaba a ver, bueno, yo no hacía la clasificación de Viena, pero los que eran más similares. Hoy por hoy ya, a través de claves, podemos determinarlo. Hasta julio del año pasado habíamos 29 países. Éramos muy poquitos. Hay 60 países que la están utilizando, pero que formalmente no están adheridos, pero prácticamente tenemos todo. Y como les decía, se clasifica por 29 categorías, 144 divisiones y 1,887 secciones. La clasificación de Viena es sumamente interesante, pero creo que solamente puede ser manejada en su totalidad por personas que conozcan bien los elementos gráficos. Creo que diseñadores son las personas más aptas para poder realizarla. Este es un ejemplo de una clasificación de Viena. Estamos viendo la marca Puma, que es una marca mixta, y ahí si analizamos, la sección en la que se encuentra la clasificación de Viena es la número 3, en la sección 1 y en la división 4. Dice, en la número 3 van tigres, ¿ok? En la número 1, otro tipo de felinos, porque se ve como un tigre, pero de alguna manera no se aprecia muy bien, grandes. Y en la sección dice que tenga letras con caracteres gruesos. Así es como se aprecia la clasificación. Obviamente solamente puede ser examinado por expertos, pero bueno, yo se las presento para que la conozcan. Este es otro ejemplo. Te dice cuadriláteros contenidos con una más figuras geométricas, que es lo que estamos viendo en el centro, cuadriláteros contenidos con inscripciones y manchas o manchones. Así es como lo están clasificando. Les digo, es compleja, pero es importante que la conozcan. Hay otra clasificación en donde clasificamos los productos y los servicios, y esta es la que más utilizamos, que es la clasificación de Niza. La clasificación de Niza es administrada por OMPI.
Esta clasificación inició relativamente, no es muy vieja, es de 1957. Nosotros nos adherimos a NISA más o menos en 97, 93. ¿Y qué teníamos antes? Teníamos una clasificación nacional que eran 70 clases de productos y de servicios, y cuando nos adherimos a NISA, nos adherimos solamente a 42. ¿Esto a qué nos ayuda? Cuando ustedes presentan una solicitud, cuando les hablaron del convenio de París, les hablaron de la prioridad. ¿Okay? Cuando ustedes presentan una solicitud en México, vamos a suponer, ustedes tienen 6 meses para acudir a otra oficina que forma parte del convenio de París, que son prácticamente todos los que forman parte de la OMC, y pedir que le respeten la misma fecha de México. Eso se llama el derecho de prioridad. Yo estoy en México hoy 20 de abril, tengo hasta el 20 de abril de 6 meses siguientes para que me respete la misma fecha que me dio México. ¿Esto a qué me ayuda? A que yo gane tiempo de alguna manera y a que evite que alguien más se adelante a registrarlo en ese país. Esa prioridad es muy importante, y esa prioridad nos da la obligación a los países que formamos parte de OMPI a poder clasificarlo, porque la misma clasificación que yo le dé a México, si ustedes van conmigo y me dicen quiero registrar una marca para discos duros, para computadora, yo te voy a dar la clase 9. Cuando tú vayas a reclamar tu prioridad a Estados Unidos te debe de respetar la misma clase 9. Entonces, estamos homogenizando criterios para evitar que el usuario o el titular de los derechos esté duplicando, que yo te diga, bueno, en México es la clase 9, pero reclama prioridad en Estados Unidos y ya te van a dar la 43. No, existe la misma clasificación en todos los países. De hecho, la clasificación la pueden consultar en la página del INPI si quieren ver una versión en español, y la pueden consultar también en la página de la OMPI, la versión que es en inglés. Esta clasificación tiene un comité. Cada 5 años se reúne el comité. Orgullosamente México forma parte de expertos del comité de clasificación de NISA, y ahí cada país dice cuáles son las inquietudes que tiene o cuáles productos desea que ingresen a la clasificación de NISA. No todos los países forman parte del comité de expertos, México sí forma parte. Recordemos que también los productos y los servicios se van actualizando. Cuando yo entré al INPE en el 2000, pues no era muy común registrar un nombre para una página de internet. Eso empezó a agarrar su boom como en el 2003. Entonces, cuando es este comité de expertos, todos los comités de expertos, todos los representantes de los países dan su opinión. Por ejemplo, a la gente de China le importaba mucho la cuestión de medicina herbolaria. Ellos decían que tenían mucha parte de medicina herbolaria, que querían incluir que en NISA hubiera aspectos que hablaran de la medicina herbolaria. Y otro ejemplo es, Alemania decía, oye, yo no quiero que me consideren a la cerveza una bebida alcohólica en la clasificación de NISA, porque en la clasificación de NISA hay 2 rubros, dice bebidas alcohólicas y o bebidas no alcohólicas. Entonces Alemania decía, no me lo pongas en las bebidas alcohólicas porque para nosotros no es una bebida alcohólica. Entonces, si ustedes analizan la clasificación de NISA, la cerveza viene incluida en donde vienen los refrescos y los vinos vienen en otra, como bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque cada uno va exponiendo sus motivos, ¿no? Si analizan, por ejemplo, nuestra versión, pues trae la palabra tortilla. Si analizan la versión española, pues habla de chupete y habla de cuestiones que tienen que ver con propias de cada región. Entonces, cada uno va poniendo eso y tratamos de homogenizar criterios para clasificar. Les decía que existe un comité de expertos, y una cosa importante, somos 83 países. Si se fijan, somos más adheridos a NISA que a Viena. Hay otros 64 países que lo utilizan, pero están de manera opcional. Y bueno, nos permite poder hacer uso de estos convenios, ¿no? La clasificación de NISA tiene modificaciones o tiene revisiones cada 5 años, y la publicación sale cada 5 años. Actualmente nos encontramos en la 10ª edición de la clasificación de NISA, entró en vigor el 1 de enero, y trae notas nuevas. Eso no quita que adicionalmente nos estén mandando nuevos criterios para la clasificación. ¿Por qué? Porque en 5 años salen una gama de productos impresionante. Ahorita, por ejemplo, hay muchas marcas que se dedican a servicios, y la mayoría de los servicios son por internet. Hay muchas marcas que se están dedicando, por ejemplo, a ventas a través de internet, otras que se encargan mucho de consultoría para empresas. Entonces, todo eso es importante que el clasificador lo vaya actualizando para que la gente pueda irse protegiendo, ¿no? Y hay criterios nuevos que van saliendo para clasificar. Una cuestión importante, la clasificación de NISA no limita a que cada país tenga ordenamientos internos para su aplicación. Cada país puede tener criterios diferentes. Y bueno, esta clasificación de NISA me protege productos y servicios. Por ejemplo, si ustedes van con nosotros y quieren proteger, o a cualquier país y quieren proteger ropa, pues nosotros les vamos a decir que ve la clase 25. Y van a la Unión Europea y les van a decir que también ve la clase 25. Y van a
a Perú y les van a decir que va en la clase 25. ¿Ok? Ahí va ropa. Otro ejemplo, oye, quiero bisutería, hago collares y hago cuestiones que sean en oro o a lo mejor no es en oro o en plata, pues va en la clase 14. Esta clasificación de NISA tiene 34 clases para productos. Y si ustedes la pueden ver en internet, vienen 10,000 indicaciones. Es decir, vienen 10,000 rubros de productos diferentes que pueden utilizar, pero no viene la verdad verdadera. Hay muchos productos que no vienen en la clasificación de NISA, pero en su mayoría los pueden encontrar ahí y si no, para eso está el INPI, para que les dé su clase correcta. Y por ejemplo, otra de los materiales de construcción, son ejemplos, se clasifican en la clase 6. Otra cuestión, por ejemplo, de la clasificación de NISA es que además de productos, contamos con clases para servicios. Estas clases para servicios son las que han tenido mayores cambios, porque les hablaba de las cuestiones de internet, les hablaba de mucha educación que ya no era presencial, sino que era a través de aulas virtuales, les estaba hablando de mucha cuestión que tenía que ver con software. La industria del software también ha tenido muchos cambios y anteriormente NISA no contemplaba cuestiones que tuviera que ver con consultoría de software, con páginas de internet, con servicios de intercomunicación, ventas por internet, contrataciones, todo eso obligado a NISA, y anteriormente NISA nada más tenía 7 clases de servicios. Hoy por hoy aumentamos a 11 y ya estamos agarrando ahora sí como que un buen criterio en cuestión de clasificación, porque había muchos servicios que se estaban quedando fuera, pero también hay servicios que todavía NISA no los contempla y que los tenemos que clasificar. Si alguien llega con nosotros y nos dice que quiere el servicio de esoterismo, pues NISA no lo contempla. Entonces tenemos que poderlo encauzar en un rubro, ¿no? Y hay 1000 indicaciones de servicios también que ustedes pueden consultar. Si ustedes quieren consultar la versión del INPI, pueden hacerlo en la página de nosotros, en el rubro de marcas. Ahí pueden ingresar a algo que se llama Class NISA y ustedes le ponen que si quieren ver dónde va un producto, dónde va un servicio, nada más señalan qué producto o servicio es y el clasificador les va a dar automáticamente la clase. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las alternativas de protección a nivel internacional. Les hablaba que hay convenios que facilitan. Uno de ellos es el Sistema de Madrid. El Sistema de Madrid se compone de 2 partes, una que se llama el arreglo y otra que se llama el protocolo. El Sistema de Madrid es muy importante para la presentación de solicitudes simultáneas en otros países en relación a marcas. Ustedes la semana pasada vieron el módulo de patentes. En el módulo de patentes tocaron una parte que se llama el PCT, ¿sí? En el PCT lo que permite, cuando tú presentas una solicitud vía PCT, es ganar tiempo, señalar varios países, te dan un término para que tú determines, un tiempo para que tú determines cuáles países vas a seleccionar para poder entrar a ellos. Algo así es el arreglo de Madrid y el protocolo. Es prácticamente lo mismo, pero en cuestión de marcas. El arreglo, a diferencia del protocolo, es más rígido. Cuando inició el arreglo y se firmó el arreglo, que fue en 1891, había muy pocos países. De hecho, al arreglo hay adheridos como unos 29 y al protocolo son como unos 80, porque el arreglo era, para empezar, lo que permitía el arreglo era que solamente fueran solicitudes en idioma inglés. Entonces, de alguna manera había muchos países que se sentían excluidos porque su idioma no podía formar parte del arreglo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una solicitud que voy a meter a través de arreglo de protocolo? En la OMPI se deposita la solicitud, se señalan varios países, se hace un examen preliminar de motivos absolutos o de forma, donde verificamos pago, solicitud presentada, señalo mis países y OMPI lo que hace es mandar esa solicitud a los países que tú hayas señalado. ¿Okay? Así es como funciona el arreglo. Una cosa importante, nos permite la protección de una marca en varios países directamente sin necesidad de ir a la oficina de cada país. El registro cuenta con los mismos efectos que si ustedes hubieran ido a cada oficina y hubieran presentado una solicitud de manera independiente. Simplifica la gestión de la marca y solamente les hace un examen de forma. Si ustedes señalan dentro del arreglo de Madrid 5 países, les va a resultar económicamente más barato y más rápido que si lo hacen yendo a cada oficina que les realicen un examen. Entonces, ¿qué hacen? Depositan solicitud, OMPI hace un examen de forma y le dice a los países, ahí te va la solicitud para que examines si puede ser otorgada. ¿Okay? El idioma era el inglés, ya les dije del arreglo. El protocolo es relativamente muy joven, es de 1989. Y el protocolo inició con el inglés, porque bueno, los países que formaban parte del arreglo era tan rígido el arreglo en cuestión de estructura, que decidieron firmar algo accesorio, que es el protocolo de Madrid. La tendencia de todos los países es ir hacia el protocolo, no hacia el arreglo. Entonces, el protocolo de Madrid se firma y
además de tener el inglés, incluyen el idioma francés. Y bueno, un gran logro que hizo la oficina española fue pedir que también incluyeran el idioma español dentro del Protocolo de Madrid, lo cual es importante porque deja a los países de habla hispana el poder presentar una solicitud, porque si ustedes presentaban una solicitud vía protocolo, vía arreglo, la tenían que presentar en inglés o en francés, y cuando llegara a los países de origen, se habían señalado países de origen que hablaran español, tenían que pagar la traducción. Entonces, las traducciones son muy costosas en cuestión de propiedad industrial. Entonces, hoy por hoy lo que nos permite el protocolo es poder a los países que tienen hablan español, poder presentarlo en su propio idioma sin necesidad de pagar traducciones. Entonces, ¿hacia dónde va México? Tal vez hacia la adhesión del protocolo. De hecho, ya hay una propuesta en el Senado para que formemos parte del Protocolo de Madrid. Pero bueno, está ahí todavía, están analizándolo y ya vamos a ver, ¿no? El Protocolo de Madrid, bueno, tuvo sus últimas modificaciones en 2006 y 2007, y bueno, al arreglo, como les decía, forman parte 56 países, y en el protocolo están 84 países miembros. Si se fijan, bueno, son mayor el número de países que forman parte del protocolo, aunque ustedes no lo crean. Cuba forma parte del Protocolo de Madrid, Perú creo que forma parte del Protocolo de Madrid, España forma parte del Protocolo de Madrid, forma parte del arreglo y del protocolo, pero hoy por hoy utilizan más el protocolo que el arreglo, ¿no? Entonces, la tendencia de los países como México es ir hacia el protocolo por las ventajas que les da al solicitante el poder presentar una solicitud. Una cosa bien importante, que la solicitud puede ser en línea, lo cual también resulta interesante. Pagan una tasa, pagan una tasa al momento que inician, y luego cada país va a pedir que le paguen la tasa que tengan nacionalmente hablando. Pero dan ciertos descuentos ciertos países. Una cuestión, tanto protocolo como sistema de Madrid le permite al titular de un registro tener solicitudes en varios países y puede obtener su registro en uno o varios. Ojo, la presentación de la solicitud la hacen, va para todos los países, pero cada país va a decidir si la otorga o no, de acuerdo a los lineamientos de cada país. ¿Ok? Entonces, lo único que me permite es el depósito, ganar tiempo en lo que la solicitud llega a los países, en lo que pago las tasas que son de cada país, me permite no presentar traducción, pero esto me limita, como en cualquier derecho de propiedad industrial, a que cada país va a tener su propia determinación en lo que va a dictaminar o lo que va a resolver si la otorga o no la otorga. ¿Ok? Entonces, son convenios que de alguna manera dan tiempo. Y una cosa importante, en el tiempo en que se está examinando la solicitud, les da la opción a lo mejor de buscar socios potenciales que les interese su producto en esos países. Entonces, al igual que el PCT. Por medio de la solicitud, no se extiende la validez ni la vigencia territorial de la marca. Hay países que generalmente los registros de marca puede variar, pueden tener vigencias de 10 a 15 años y algunos de 5 a 10 años. ¿Ok? Entonces, es importante que sepan que protocolo y arreglo no dan condiciones mínimas en cuanto a vigencia, eso lo estipula cada país en su legislación nacional. Hay países que dan hasta 15 años de vigencia de la marca, y hay países que dan 10 como México, y hay países que dan 5. Eso va a depender de cada uno. El registro internacional, al momento del otorgamiento, le da competencia a las oficinas, como bien los decía, para determinar el otorgamiento o la negación del registro. Y bueno, aquí van las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre arreglo y protocolo? Porque eso es lo interesante. Bueno, primeramente las tasas. En el arreglo es una tasa fija para todos los países, y en el protocolo son tasas que no puedan exceder del registro nacional. ¿Ok? Entonces, en el arreglo te dice, con una tasa le pagaste a todos los países, y en cambio en el protocolo te dice, tienes que pagar en cada uno de ellos. ¿Ok? El registro base. Bueno, pues el registro es a nivel, presentas una solicitud, y en el resto de los países, en el caso del arreglo, y en el resto de los países en el protocolo, tienes que tener una solicitud para cada registro marcario. Además de la original que ya presentaste, cada país te pide que presentes el formato que ellos utilizan. ¿Ok? Que a lo mejor eso sería lo menos complicado. Ya lograste tiempo y lograste que te hagan un examen de forma en todos. El plazo de examen del arreglo es de 12 meses. Y el plazo de examen en el protocolo es de 18 meses. Entonces, bueno, si creían que en México nos tardábamos mucho, 6 meses, aquí hay un ejemplo. El idioma en el arreglo es en francés, y en el protocolo es en inglés y en el español, desde 2004. En el país de origen, lo mínimo que te pide el arreglo es que tengas el sistema cascada, es decir, que tengas que tener primero un establecimiento en el país en el cual, lo cual puede resultar muy complicado, que tengas cuando mínimo un establecimiento efectivo en el país que estás seleccionando,
Si no tienes un establecimiento, bueno, que el solicitante tenga un domicilio, a lo mejor ahí sí puedes tener un domicilio en algún país, y si no, mínimo, que seas nacional de uno de los países que estás seleccionando para que se te proteja, ¿ok? Mínimo en uno. Es decir, yo